Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Soy su evangelista, Pastor Juan Carlos, con un ministerio profético. En estos días, el Espíritu Santo estaba tratando mucho conmigo. El 31 de agosto de 2021, 7:20, empecé yo a empezar a escribir todo lo que estaba recibiendo para compartir con vosotros hoy. Lo cubro con la sangre de Jesús. Ato todo principado, todo demonio. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Santifica. Cubre a tu pueblo, Señor. Abre sus oídos espirituales, Señor. Abre sus ojos. Llénalo con tu Santo Espíritu, Señor. Séllalo con la sangre poderosa de Jesús. Gracias, Señor. El mensaje de hoy no a todo el mundo le gusta. Pero esto no es para que le guste a nadie, sino para corregirnos, para hacernos caminar como es digno en el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, dice la palabra: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastrada por su diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí estamos viendo cómo Pablo está profetizando en el Espíritu y describiendo los tiempos que estamos viviendo ahora. Observen lo que está aconteciendo en el mundo. El hombre tatúa su cuerpo, le inyecta sustancia que su cuerpo pasa a una transformación que parecen demonios. Se pintan, se ponen todo tipo de sellos, tatuajes satánicos. Estos son los postreros tiempos. Los postreros días incluyen la era cristiana en su totalidad. Sin embargo, Pablo profetiza por medio del Espíritu Santo, 1 Timoteo 4:1, que se irán empeorando las cosas a medida que se acerca el fin. Nos lo dice claro. A medida que se acerca el fin, vamos a estar viendo toda esta tragedia en el mundo entero. Porque el hombre no es temeroso de Dios. El hombre ha perdido el temor a Dios. Se cree y se ha olvidado que Dios lo pedirá a cuenta todos sus hechos. Y como el apóstol nos está describiendo esta parte bíblica, nos está haciendo entender este postrero tiempo el cual está hablando el apóstol. Tiempo peligroso que el hombre se amará a sí mismo, como nos lo dice aquí, escrito en el libro de Timoteo. Son tiempos tan peligrosos que la inmoralidad se multiplicará.
la gente no será lo mismo, hermano. La palabra dice un caso de inmoralidad juzgado. Hoy no vamos a meter tan profundo. Gloria a Dios. Pero primero voy a empezar el tema con esta palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén. Mi voz es tu voz. Gloria a Dios. Primera de Juan 2, 19, 21 dice: salieron de nosotros, pero no eran de vosotros, porque si hubiesen sido de vosotros, habrían permanecido con vosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis las verdades, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Padre, gracias, esas son tu palabra. Tu palabra de bendición, Padre, que es momento de que se conozca el trigo y la cizaña, Señor. Porque como dice tu palabra, si salieron de nosotros es porque no eran de vosotros. Si habían sido de nosotros, habían permanecido. Pero tenían que salir para que se manifestase y se conociera que no todo lo que estamos juntos son de nosotros. Pero tú no puedes ligar el aceite con el agua para permanecerlo junto todo el tiempo. Bendito sea Dios. Santo Padre, salieron de nosotros, pero que se tiene que manifestar, porque hay espíritu de Dios y hay espíritu del anticristo, hay espíritu de mentira y espíritu de verdad, que es el del Señor. Entonces tenían que salir de nosotros para que se manifestase que no todos los que están juntos en un grupo, en una congregación, son de Cristo. Entonces muchos dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera en demonio en tu nombre. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, en verdad yo no le conozco. Mire cómo la palabra es clara. Usted puede ver una congregación, un ministerio de adoración, de alabanza, de oración. Siempre hay filtrado. Yo le llamo filtrado, gloria a Dios. Yo le llamo filtrado. Pero estos filtrados no van a permanecer todo el tiempo, porque hay un poder del Espíritu Santo. Hay una unción en la palabra. Hay un espíritu que revela todos los secretos, que trae todo lo que está en la oscuridad, lo revela hacia la luz. Entonces la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Bendito sea Dios. Entonces se tienen que salir, porque este es el cuerpo de Cristo y no puede permanecer el cuerpo de Satanás junto al descrito, porque es imposible que la luz y la tiniebla permanezcan juntos. Todo lo que han recibido a Cristo caminan conforme a su palabra y su voluntad, caminan conforme a los mandamientos de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios, son enseñados, revelados por el Espíritu de Dios. Mas los que están en la tiniebla no van a poder aguantar la unción, no van a poder aguantar la palabra que corrige y corta más que una espada de doble filo. En el libro de Mateo 12:34 nos dice: generación de víbora, dejéis de ser hipócrita. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar de lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. No venga a hacerte pasar por ángel de luz o por un hermano en lo secreto oculto, porque no hay nada oculto que no venga a la luz. Y se tiene que manifestar lo que es de Dios, viene a la luz, y lo que del anticristo se va a la tiniebla. Y hace como hizo Satanás, que cogió una multitud de ángeles y lo arrastró con él. Espíritu de división, espíritu de confusión, espíritu que intentan hacer la iglesia de Cristo un lugar de libertinaje.
Mateo 3, 7, 8 dice: al ver que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a sus bautismos, le decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, para que podáis alcanzar la misericordia y la gracia de Dios, porque muchos están filtrados, pero no son verdaderos siervos de Dios. Lucas 12, 54, 56. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Dice la palabra. Yo quiero ir a este tema bíblico muy profundo. ¿Cómo no reconocéis este tiempo? Iglesia, ¿está reconociendo este tiempo de que el Señor no está hablando? Iglesia, ¿sabe que ese tiempo donde muchos se están filtrando y se están haciendo pasar como ángel de luz? Iglesia, conoce a tu Cristo. Iglesia, conoce que te tiene que apartar de aquellos falsos lobos rapaces. Iglesia, conoce que la luz y la tiniebla no pueden estar juntos. Iglesia, conoce que tú eres llamada para salvación externa, mas la oscuridad va a condenar a aquellos falsos mentirosos. Aleluya. Decía también a la multitud: cuando veáis las nubes que salen del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto de los cielos y de las tierras, y cómo no distingue este tiempo. Arréglate con tu adversario. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos? Dice la Biblia. ¿Por qué no juzgáis por nosotros mismos? No juzguéis. ¿De dónde salió esa palabra? ¿Fue inventada del mundo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tus adversarios, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y al juez te entregue el alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrá de allí hasta que haya pagado aún la última blanca. No dejes que tú caigas al infierno, hermano. No dejes que tú vayas a ese lugar de tormento. Jesús emplea esta parábola para ilustrar las dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de sus ausencias y su retorno prometido. Puede ser fiel y obediente, manteniéndose despierto y espiritualmente preparado para el retorno del Señor en cualquier momento, y recibirá la bendición de su maestro. Puede volverse cuidado y solo interesado por lo material. Hay que tener cuidado, porque se puede volver una gente interesado por lo material y se puede devolver. Creer que el Señor demora su venida, dejar de resistir al pecado y apartarse de la senda de la fidelidad. Entonces recibirá la condenación de Dios y heredará la eterna vergüenza y la ruina en su venida. Aleluya. Juzgáis por vosotros mismos, dice la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. En el libro de Mateo 5:26, la Biblia nos dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que esté con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al alguacil y el juez, y así sucede más hacia abajo. Porque hay una cuanta prédica falsa, mentirosa. Pero ojo con esta prédica. Ojo con esta prédica. Porque no son prédicas enseñadas por el Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque la Biblia me está diciendo a mí así. Vamos a leerlo. Juan 9:31. Me dice la palabra en Juan 9:31.
Dice la Biblia en Juan 9:31 y dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Es muy importante que esa persona se devuelva de su camino, porque mucha gente que están en el pecado, cuando le están corrigiendo, se van corriendo detrás de los profetas. Y por eso Dios me revelaba que ellos se hacen ídolo de hombre. ¿Por qué tú a un profeta y no va directo a Dios? Porque tú sabes que no está bien delante de Dios. Entonces va y consulta a un profeta para que Dios te hable, o preguntarle a un profeta: ¿acaso ese profeta es Dios? Porque muchas veces esos profetas están mal. ¿Sabe por qué? Porque ellos, para quedar bien con los hombres, le profetizan sabiendo ni conociendo de que ese hombre no está bien delante de Dios. Este hombre no recibió corrección. Entonces cogió para donde un profeta. Aquel profeta empezó a darle palabra. El Señor dice tal. Mira, Dios no es un Dios de confusión. Dios te está mandando a arrepentirte y aceptar corrección. En el Salmo 91:15 dice la palabra: cuando usted está bien metido con Dios, mira lo que dice el Señor: me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Porque si usted está caminando bien, y si usted no está difamando la palabra, y si usted acepta corrección cuando usted se está desviando, dice que cuando usted le invoque, el Señor te va a contestar. Entonces no te haga ídolo de un profeta. Usted, profeta, tenga cuidado. No le esté profetizando a un hombre que está distorsionando la palabra y está corriendo de la corrección de Dios por medio de la boca de otro siervo. Dice la Biblia: no sea partícipe del pecado ajeno. Y para que te des cuenta que el Señor lo dice otra vez, Juan 33:3, y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque el Señor te va a revelar cosas grandes y ocultas aún de tu vida que tú no conoces, por cuanto tú eres necio. Pero si tú clamas a Él, te humilla y aceptas su palabra, Él te va a revelar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aún los planes del anticristo y todo lo que hay en esta tierra en contra de su iglesia, Él lo revela a tiempo. Dice la palabra: hombre, tú estás corriendo, viendo detrás de los profetas. ¿Qué pasa? Dios no está en su mismo lugar. Dios no te puede escuchar. Claro, ¿cómo te va a escuchar? Porque dice que Dios no escucha al pecador, pero sí escucha a aquellos que son temerosos de Él y obedecen su palabra. Este mensaje va a ser fuego hoy, porque no le gusta a mucha gente, pero lo que el Espíritu me manda a predicar. En el libro de Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aleluya, gloria a Dios. Y este profeta Jeremías, que fue perseguido porque permanecía en la verdad, dice Jeremías 42:20-22, dice: porque os engañáis a vosotros mismos, pues fuiste vosotros los que me enviaste al Señor vuestro Dios, diciendo: ruega por nosotros al Señor vuestro Dios, y lo que el Señor vuestro Dios diga, nos lo hace saber y los hacemos. Y hoy los ha declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna de los que Él me ha enviado a deciros. Ahora pues, habedlo bien que moriréis a espada de hambre y de pestilencia en lugar a donde deseáis ir a residir.
No hay lugar que tú te escondes de la presencia de Dios. El mensaje de hoy es fuerte, como se lo digo. Vamos a estar hablando de un caso de inmoralidad. Muchos dicen, no juzgue, no hable. No, Dios me manda a predicar, hermano. Usted tranquilo. Revise su corazón, porque si usted no quiere que se juzguen los pecados en la iglesia, usted tiene pecado oculto. Aquí la Biblia no manda. Juzgáis a vosotros mismos, dice la palabra. Al mundo lo va a juzgar Dios. Vamos a estar leyendo. 1 Corintios 5 al 11 dice: un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicarios, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con las levaduras de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Como le estaba hablando yo, el Señor me dijo: predícalo, porque te voy a juzgar con esta misma palabra. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seréis necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Pero dice: ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Les va a permitir su pecado en la iglesia? Los que están distorsionando la palabra no van a juzgar. Si un profeta habla, dos juzguen. Porque a los que están fuera, Dios se encargará de juzgarlo. Dios lo juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Mire que había un caso en los Corintios, que habían casos que decían que aún algunos se estaban yendo a la mujer de su padre. Era un pecado terrible dentro de la iglesia. Nosotros como hermanos, ahí no está hablando que nosotros debemos coger este caso y juzgarlo nosotros mismos. Cuando se distorsiona la palabra, cuando alguien está en pecado, cuando alguien se está haciendo pasar por un ministro falso, se le tiene que cortar ese lazo de paso a esa persona que está siendo usado por el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. El reino de Dios es poder. No está diciendo la palabra poder. En el verso de 1 Corintios 4:20 nos dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Y no se puede mantener lo que está oculto en esta palabra. El reino de Dios se revela con poder, por eso los miembros de ese reino deben tener más que palabra y mensaje. Deben manifestar también el poder del Espíritu, como nos lo dice aquí en 1 Corintios 2:4. Y a mí,
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Más hacia abajo en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que en el Nuevo Testamento el Espíritu tenía poder para convencer de culpa a las personas en cuanto a pecado, justicia, juicio. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, para llevarles a la salvación. No lo dice en el verso 15 claramente. ¿Qué nos dice en el verso 15? Porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis mucho. Padre, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así dice la palabra. En Hechos 16, 26, 16, 18 dice: pero levántate y ponte sobre tu pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Estoy dentro de la iglesia, soy un ministro, pero aún estoy caminando en tinieblas. Estoy distorsionando la palabra, no recibo corrección, o estoy en el mundo todavía, no decido entregarme a Cristo, sigo caminando en el pecado, caigo, me muero y me voy al infierno. Pero el Señor dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y reciban perdón de pecado por medio de Jesucristo su Hijo. Para hacer milagros. Primera de Corintios 2:4 nos dice claro, bendito sea Dios. Nos dice claro: ni a mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humano sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Porque había milagros, sanidades, y ahí se movía el Espíritu de Dios. Y para llevar una vida de justicia. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Dice que el siervo de Dios justo hace justicia y juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero había un caso entre eso, hermano, entre vosotros fornicación. Pablo se refiere a un informe sobre inmoralidad en la iglesia de Corintios y a la manera como los dirigentes se niegan a bastarse con el transgresor. Se negaban, lo dejaban, hacían todo en el versículo 1 al 8. El que declara que la iglesia como pueblo santo no debe permitir ni tolerar la inmoralidad entre su ministro, su miembro, de 3 razones. Esas razones por las cuales la iglesia debería disciplinar a los miembros transgresores. Una, por el bien de los transgresores. Como nos dice en el verso 5, nos está diciendo claro. ¿Qué nos dice? Nos está dando un ejemplo y nos dice que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y la gente te va a odiar, te va a menospreciar, porque tú le estás corrigiendo estas palabras.
su pecado, su distorsionación de la Biblia, entonces el Señor quiere que su espíritu se salve. La incomunión pudiera ser que se diera cuenta de la gravedad de su pecado y de su necesidad de perdón y de restauración. Para mantener la pureza de la iglesia, como en el verso 6-8 nos dice, ¿qué nos dice? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Si se va permitiendo todo lo que se trae dentro de la iglesia, toda clase de profecía, falsedad, todo pecado, un poco de levadura va a leer toda la masa, la iglesia entera. Él lo hace, yo lo hago, tú lo haces. Limpiad pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nos manda a limpiarnos, a revisarnos, a quitar toda esa mancha dentro de la iglesia, porque se va permitiendo poco a poco y lamentablemente una manzana podrida daña toda una caja. El tolerar la maldad dentro de una iglesia disminuirá poco a poco el nivel moral de toda la congregación. Por el bien del mundo, la iglesia no puede ganar hombres y mujeres para Cristo si se semeja al mundo. Mateo 5:13. No puede ganar. ¿Usted cree que la iglesia puede ganar si está caminando mal? No puede ganar porque está caminando mal. Bendito sea Dios. Si ellos no se apartan del pecado, se hacen igual que el mundo. ¿Qué testimonio tú puedes dar si tú estás caminando como el mundo? Como un siervo de Dios, no vas a ganar alma. Por eso en la palabra Mateo 5:13 nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué está salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Eso dice la palabra de Dios. Y nos está dando ejemplo con texto bíblico. Mateo 18:5-17. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a sola. Si peca. Porque hay gente que confunde en una revelación que tú le llevas a un hermano de que el hermano pecó contra ti. No. Pleito, contienda, como dice Santiago 4 en adelante. Ahí es que está. Si tu hermano pecó contra ti. Si te oyere, has ganado un alma o has ganado a tu hermano para Dios. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra delante del Señor. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aún tu hermano pecó contra ti, con tu mujer en tu casa. Es un pecado grave, terrible. Ya eso hay que llevarlo delante de los pastores, llamarlo para que enfrente lo que le merece. Según de Tesalonicenses 3:6-15, el deber de trabajar, pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de vosotros. Mira, no está hablando, porque hay algunos que vienen a Cristo, ya no quieren trabajar. Gente que le cogen prestado al hermano y no quieren devolver lo que cogieron prestado. La Biblia dice que tú no le puedes pedir el dinero todo el tiempo, pero dice que el que no paga, que no coja prestado también. Hay otro que no les gustan trabajar, que llama: mándame tanto, mándame tanto, mándame tanto. Usted tiene 2 pies, tiene 2 manos, Dios le dio. Hay una gente que dice que el nacer pobre no es un error. El morir pobre, cuando tú tienes tus 2 manos y tus 2 pies, sí que sería una tragedia. Puedes trabajar como todo el mundo,
Nos está diciendo que andan desordenadamente. Otros van en chisme, contienda, crítica. Otros en divisiones. Mira, gente así yo le cierro la puerta de mi casa. Y esa gente son los que te dicen que tú eres un cristiano malo. Por cuanto tú no le permites al diablo que tiene en la boca que entre a tu casa para dañar tu casa. Señor, reprenda al diablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera sabéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Están ahí llevando vida, criticando. La hermanita va con eso, con los tacones. La hermanita va con maquillaje. La hermanita hace eso, todo. Y así van dañando la iglesia. Ore por la hermana para que se arrepiente. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y nosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Oye, nos manda a trabajar sosegadamente. Hay gente que no le gusta trabajar. Hermano, mándame tanto. Tú le mandas $10, $5 y ya se sienten, oh, qué miserable de hermano. Mire, que el Señor reprenda al diablo. Usted es un vividor, un aprovechador. Váyase a trabajar, que para ganarse esos $10 hay que trabajar una hora a veces durísima. Bendito sea Dios. Y malos siervos de Dios, que el diablo le hace la guerra aún en los trabajos para que no tengan ni cómo comer. Entonces el Señor le dice a ellos: no preocupéis por lo que ha de vestir o por lo que ha de comer. Si caminamos bien, Dios nos suple. Si alguno no obedece a los que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Es como una disciplina. Tampoco tú lo vas a tener como un enemigo. Apartarse de esa persona hasta que esa persona venga a los pies de Dios y camine bien. Porque eso es un abuso. Tú trabajas todo el día y otro aprovechándose. Apocalipsis 2, 19, 23. Yo conozco tu obra y amor, y tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que la primera. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Ahí está lo que nos está hablando en el texto de arriba. Se le da una disciplina para que se arrepienta, vuelva a ser una persona normal. He aquí que yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Gloria a Dios. Yo voy a ir rápidamente al libro de Isaías primero, para ver un acontecimiento ahí. Gloria a Dios. Porque el Señor nos va a dar un mensaje ahí. Voy a leer en el libro de Isaías. Aleluya, gloria a Dios. Isaías 6. Voy a estar leyendo un tema ahí. Voy a leer Isaías 6, 3. Aquí hay una poderosa palabra que quería compartir con ustedes.
En Isaías 6 dice así la palabra. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Para servirle a Dios hay que vivir en esa santidad completa. La visión de Isaías del Dios a quien le servimos era un Dios semejante a santidad completa, resplandeciendo, mostrando la santidad de Dios. Y todo el que le sirve tiene que vivir esa misma santidad del Dios todopoderoso, por dentro, por fuera, interna y externa por dentro. No sé si tú entiendes lo que el Señor te está revelando. Santo, santo, Jehová de los ejércitos. La principal característica de Dios revelada a Isaías es la santidad, que significa su pureza de carácter, su separación del pecado y su oposición a todo lo que hacen lo malo. Debe proclamarse la absoluta santidad de Dios en las iglesias, al igual que se proclama en el cielo. Aún este hombre no se sentía limpio delante de Dios, porque dice: ay de mí, como que habitó el Señor. Entonces lo purificaron con los carbones que pusieron de fuego dentro de él. En el libro de Corintios nos habla cómo el apóstol corrige a la iglesia de los pecados que habían dentro de esa iglesia. En Apocalipsis 1, 13, 17 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce ceñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en sus diestras 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no tema, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 4, 6, 9. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Nos habla de una santidad completa como es el Señor, y como sus hijos tienen que caminar en esa santidad. Pero en el libro de Santiago 3, 1 al 6 nos dice la lengua: hermano mío, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí
Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Shima canta la consume. Aleluya, gloria a Dios. ¡Ay de mí! Al contemplar la plenitud de santidad de Dios, Isaías comprendió al instante su propia imperfección e impureza, sobre todo con respecto a la palabra, como lo leímos aquí en Santiago 3:16. También conoció la consecuencia de ver a Dios cara a cara. Entonces Isaías comprendió la santidad de Dios y que él no estaba puro delante de Dios. En Éxodo 33:20 dice la palabra: dijo más, no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá, dice Dios. Y él estaba asustado. Entonces Dios le limpió la boca y el corazón. Levítico 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Gloria a Dios. Así surgía la purificación. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Isaías, al igual que Jeremías, habían recibido poder de Dios, poder tocando Dios su boca, poniendo palabra en ello, como Dios purificó a Isaías. En ese momento esos hombres estaban capacitados para hablar con genuino poder la palabra de Dios, y lo hizo digno de permanecer en su presencia. Hizo Dios a Jeremías como a Isaías, como a siervo y profeta del Santo de Israel. Todos los que se acercan a Dios deben tener sus pecados perdonados y el corazón limpiado por el Espíritu Santo. Hebreos 10:19-22. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Porque solo Dios puede proporcionar la pureza que Él exige. Así es la palabra de Dios. ¿A quién enviaré? Solo después de recibir su purificación a Isaías se le facultó como profeta. Este pasaje les recuerda a los creyentes la gran comisión del Señor resucitado de proclamar el evangelio de la salvación a todo el mundo. Mateo 28:8-20. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mensaje de Jesús para su pueblo. Si cautiva el corazón de los creyentes esa orden de ir, ellos deben responder
De la misma manera que Isaías, heme aquí, envíame a mí. Anda y di a este pueblo. Dios le dijo a Isaías que el pueblo rechazaría su mensaje y permanecería indiferente al llamamiento profético al arrepentimiento. En realidad, su predicación volvería al corazón de ellos aún más contra el Señor. Volvería el corazón de ellos aún más contra el Señor. Nos lo dice en el verso 9 y 10. Y dijo: anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Aleluya. Y haya para él sanidad. Se volverían aún peor. Mateo 13, 14, 15 dice: de manera que se cumpla en ello la profecía del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo lo sane, dice el Señor. Dios habla, no escuchan, todos los días se van cayendo. Usted lo ve quejándose, como no caminan bien, están mal. En el libro de Marcos 4:12 dice: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Lucas 8:10 dice: y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. No obstante, Isaías tenía que predicar fielmente el impopular mensaje de juicio. Jeremías 1:8-19 no habla de todo el acontecimiento. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí que he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán, y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las naciones, las ciudades de Judá. Y a causa de todas sus maldades proferiréis mis juicios contra los que dejaron e incensaron a Dios extraño, y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblale todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no haga yo quebrantar delante de ellos. No haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.
No obstante, Isaías tenía que predicar firmemente el impopular mensaje de juicio, como dice la palabra. Ezequiel 2, 3, 4, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirá: así ha dicho Jehová el Señor. Sin embargo, habría un límite a sus ministerios de consolador. Los juicios ejecutados por medio de Sedequías en 701 a.C. llevarían a Jerusalén a la fe y a la desobediencia al mismo tiempo. Isaías 36, 21, 22 dice: pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcia, mayordomo, y Secna, escriba, Joá, hijo de Esaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgado sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabases, gloria a Dios. Como resultado, Isaías podría tener un nuevo ministerio durante los 15 años adicionales que se le concedieron a Ezequías. Aleluya, gloria a Dios. En Isaías nos lo está hablando claramente lo que pasó en ese momento. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra, y haré que sus tierras perezca a espada. Isaías 37, 7 nos está dando este mensaje. Gloria a Dios. Entonces, esto era lo que estaba aconteciendo. Gloria a Dios. Hay un mensaje muy hermoso en el libro de Isaías 26 al 27. En el verso 19 de Isaías 26, la palabra nos está diciendo algo muy poderoso, cuando nos está diciendo así: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y la tierra dará sus vueltos. Isaías recuerda los tiempos en que Dios castigó a Israel, y los que permanecieron leales a Dios lo invocaban en oración ferviente. Aunque esos fieles han muerto, resucitarán de entre los muertos y otra vez vivirán en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Sus cadáveres resucitarán. Esta es una de las declaraciones más contundentes del Antiguo Testamento sobre la doctrina de la resurrección del cuerpo. Vamos a estar viendo qué nos dice el libro de Job, bendito sea Dios, 19:36. En mi carne he de ver a Dios. Vamos a ver cómo lo dice Job en esta parte. En el libro de Salmo 16:10 también nos dice: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrección. Porque no dejará, en el Salmo 16, en el Salmo 16:10, la palabra dice en el Salmo 16:10: porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Es lo que dice la palabra. En el libro de Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Esos se irán a echar al infierno. No está diciendo claro, los que han servido fielmente a Dios, como nos lo dice en el verso 2 y 3, que nos está diciendo que abrí la puerta y entrará la gente justa, guardadora de las verdades.
tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice la palabra de Dios, Isaías 26, 2, 3. Y luego nos está diciendo más allá: se levantarán de la tierra y volverán a vivir después de la muerte, porque son gente que le sirvieron a Dios con un corazón recto. Se apartaron de la fornicación, del homicidio, de la mentira, del engaño, de toda hipocresía. San Juan 5, 28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es claro en la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 50, 23. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No dice la carne y la sangre, porque los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y vosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No todos dormiremos. Algunos todavía estarán en vida para ver al Señor venir y arrebatar a su pueblo. En Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación vuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un cuerpo como el de Cristo no vas a transformar en un abrir y cerrar de ojo. A muchos que lo creen eso va a pasar. Entra en tu aposento durante la gran tribulación, cuando Dios castigue a los habitantes de la tierra. Los que vendieron su mensaje, los falsos, los que vivieron en el pecado, se quedarán, no seguirán en el arrebatamiento. Como nos dice en Miqueas 1:3, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará la altura de la tierra. Los que permanezcan fieles en él se esconderán y escaparán delante del Señor en oración hasta que Él haya llevado a cabo su propósito y llegue a la redención final. Porque la gran tribulación será terrible. Mateo 23:39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito al que viene en el nombre del Señor. El pueblo de Israel rechazó a su Mesías, pero llega un momento que lo van a necesitar. Vamos a estar leyendo liberación y regreso de Israel. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Para no alargarlo, ustedes leen todo lo que dice en el verso 27. El Leviatán, serpiente. Esta metáfora simboliza la maldad y el mundo pecador en rebelión contra Dios. En los postreros tiempos serán destruidos todos los que se oponen a Dios. Todos los que se oponen a Dios. Los gobiernos, los homosexuales, todos los que se oponieron a Dios, a su mensaje, a su palabra, a los que sirvieron como piedra de tropiezo a sus hijos, serán todos destruidos. ¿Y dónde nos dice eso? Vamos a estar viendo primeramente Apocalipsis 12, 6, 14. Vamos a leerlo hasta el 6 nada más. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí las sustente por 1270 días. Huyó para que lo sustente. Pero en Apocalipsis 19, 11, 20 nos dice así:
el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa ceñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las seguirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuerte, carne de caballo y de su jinete, y carne de todo libre, esclavo, pequeño, grande. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus jinetes reunido para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recibieron la marca de la bestia. Ya estamos viendo que ahí estamos viendo que ya es el tiempo de la tribulación. Ahí estará la marca de la bestia, el 666. Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea Dios. El Señor es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Esto es lo que vemos. Cuando la palabra nos está enseñando todo esto falso ministro, como nos dice, tal sean entregados a Satanás. Entregar a alguien a Satanás significa que la iglesia debe quitar a la persona inmoral de la comunión con los demás y volverla a la esfera de Satanás. Eso dice la palabra. Nos lo está repitiendo y nos lo está haciendo saber. Porque esta gente camina mal delante de Dios. Entonces nos está aconsejando qué debemos hacer con esta persona. Han pecado contra la palabra de Dios. Se rebelaron. Hay que entregarlo a que sean castigados. Entonces nos está diciendo que se le entrega a Satanás. Quitar la inmoralidad en medio de los demás. La esfera de Satanás. Así quedará expuesta a la influencia destructiva del pecado y de los demonios. Esa disciplina tiene dos propósitos: que el transgresor, al experimentar los problemas y el sufrimiento físico, se arrepienta y llega a ser salvo. La gente te va a llamar: ayúdame en oración, estoy pasando por momentos de dificultad. Porque tú no dejas el pecado. Tú vuelves al pecado, quieres vivir en el pecado, a fin de que tú pases por un proceso de tortura. Como tú estás caminando en el pecado, por culpa del pecado tú vas a estar en sufrimiento. Pensará que Dios ya no se acuerda de ti, te ha abandonado, pero porque tú no te arrepientes. Nos dice Lucas 15, 11, 24, parábola del hijo pródigo. También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a mi padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le partió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todos los hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a unos de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle. Poné un anillo en su mano y calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así todo aquel que se aparta de Dios, aquellos que están caminando en el pecado, llega un tiempo que tienen tanta necesidad, momentos de dificultad en su vida, que deciden volver al redil y tienen que pedirle el perdón a Dios. Dios los permite pasar por un momento difícil en su vida para que aprendan a apreciar cuando el Dios Todopoderoso te llama, te está ofreciendo salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo gratuitamente, pagado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Él no te está cobrando dinero, porque Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Aquel reconoció que pecó contra Dios, pecó contra la gente que estaban cerca de él también, porque lo hizo contra el cielo y contra Dios y su palabra, con aquellos que estaban siempre orando por ti. Pecaste contra tu hermano, hiciste algo, entonces te arrepientes y vuelve a Dios. Que la iglesia se libre de la vieja levadura, es decir, de la influencia pecaminosa, para que el pueblo de Dios se convierta en el nuevo pan de sinceridad y de verdad. La iglesia de hoy puede adoptar la misma actitud al procurar la salvación de alguien que ha dejado la vida cristiana y ha regresado al mundo. Primera de Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se extraviaron, se les dejó por un tiempo. Un poco de levadura leuda toda la masa. En la Biblia, la levadura que produce fermentación es símbolo de que penetra en la masa y corrompe la verdad, la justicia y la vida espiritual. En Éxodo 13:7 dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado, ni levadura en todo tu territorio. Las leyes de Dios para su pueblo en aquel tiempo. Marcos 8:15, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y de las levaduras de Herodes. Estos hombres le ponían levadura, la palabra de Dios la cambiaban, como hoy en día muchos predicadores. En el libro de Gálatas 5, 7 o 9, vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para que no obedecer a las verdades? Esta persecución no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. No procede de aquel que lo llamó, no de Dios. Es que te fuiste al pecado. Es que empezaste a desobedecer su palabra. Empezaste a caminar por la senda de perdición. Entonces la levadura del pecado está metido en ti, te ha corrompido, te ha puesto en contra de la palabra de Dios, y ahora te está yendo por un camino de ceguera espiritual. Se te aumentan los problemas, las enfermedades, se te aumentan, se levantan tu familia contra ti. Es porque tú te has metido en un poco de levadura, y Dios nos llama a vivir una iglesia
que sea sin mancha y sin arruga, a vivir en santidad, a vivir la palabra y ponerla por obra todos los días. En este pasaje Pablo comparará la levadura con el proceso por el cual el pecado y la maldad se propagan lentamente en una comunidad de los creyentes hasta corrompe a muchos. Cualquier iglesia que no tome de medida extrema contra la inmoralidad sexual entre sus miembros encontrará que esa influencia pecaminosa se propagará por toda la comunidad y contagiará mucho. Se debe expulsar con vigor el pecado, o con el tiempo se corromperá toda la comunidad del creyente y se desterrará de la iglesia. El Espíritu Santo se apartará de ello. Apocalipsis 2:3 nos dice todo. Entonces papá no está hablando en su palabra. Dios no está hablando cómo vivir. Delante de los justos, cuando ocurren disputas significantes entre creyentes, deben resolverse dentro de la iglesia y no en los tribunales de justicia. La iglesia debe juzgar el caso, dictar sentencia disciplinar si es necesario. No está dando Dios la autoridad. Dios no está dando esa autoridad. No está diciendo en Mateo 18:15 dice: ¿cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú a sola. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No nos manda hacerlo en público. No habla en hebreo, al igual que en el libro de los Hechos. En Hechos 16, 37, 39 nos dice: pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echaron encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber esta palabra a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entró un pánico en ellos. Hechos 25, 10, 12 dice: Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no se les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esto me acusan, nadie puede entregarme a ello a César a pelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César ha peleado, a César irás. A César irá. Tampoco quiere decir que la iglesia deba dejar a sus miembros que maltraten a los inocentes, la viuda, los niños, los débiles, y abusen de ellos. Más bien Pablo está hablando de los casos en los que no se puede distinguir con claridad entre la verdad y el error. No deben tolerarse las acciones pecaminosas evidentes, sino que han de tratarse de acuerdo con las instrucciones de Cristo en Mateo 18, 15, 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndole y a sola. Ahí no lo está hablando claro. Has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno, dos, para que en boca de 3 testigos conte toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a las iglesias, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Además, en caso donde un hermano se ha divorciado o ha abandonado a su familia y se niega a apoyar económicamente a su esposa e hijo con una pensión, la madre con los debidos motivos y que se interesa por su hijo puede recurrir a los tribunales.
No es que Pablo sostenga que a los que quebranten la ley se les deba permitir que engañen y amenacen la vida y el bienestar de los demás, porque en el verso 8 indica que se refiere a disputas menores donde el error pudiera aceptarse y tolerarse. Porque eso son cosas que no es bueno. Vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, eso era una vergüenza para la iglesia. Los injustos no heredarán el reino de Dios, mas los justos lo heredarán. Algunos en Corintios estaban engañados al creer que aunque dejaran de tener comunión con Cristo, lo negaran y vivieran en inmoralidad e injusticia. Todavía estarían segura su salvación y su herencia en el reino de Dios. Sin embargo, Pablo afirma que la muerte espiritual es la inevitable consecuencia del pecado habitual aún para el creyente. Romanos 8:13 dice: porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir la obra de la carne. Nadie puede vivir siempre deseando deleitarse inmoral y aún sí heredar el reino de Dios. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Te dejaste llevar por la concupiscencia de una mujer, de un amor, de un amorío, y entra eso. Y nos está hablando claramente aquí, gloria a Dios, en Primera de Juan, nos está dando un mensaje, al igual que entonces en Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. No lo dice claramente. El apóstol Pablo repite con frecuencia esa enseñanza fundamental. Gálatas 5:21. Envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Está claro? Efesios 5:6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabra vana, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nos está repitiendo todos los textos bíblicos. Nótese que en el Antiguo Testamento los profetas también con frecuencia proclamaban este principio, como nos dice Jeremías 8:7. Aún la cizaña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtula y la grulla y la golondrina cuelgan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Nos lo dice claro todo. Gloria a Dios. Los profetas hablaron este mensaje. Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras las abominación de sus corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Aquellos profetas hablaban la verdad, no tenían miedo. Y el pueblo de Dios que vive así, nos dice Ezequiel 13:10, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la descubrían con todo suelto. La advertencia de Pablo es para toda la comunidad creyente. Nadie debe engañarse, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. La salvación sin la obra generadora y santificadora del Espíritu Santo no tiene lugar en la teología de Pablo. Gloria a Dios.
Y hay mucho más en este mensaje. Súper largo. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios. Justificado por el Espíritu. La justificación no solo comprende la obra redentora del Señor Jesucristo, sino también la obra del Espíritu de Dios en la vida del creyente. Todas las cosas me solicitan. No hay duda de que esta información es una referencia directa al punto de vista teológico de la advertencia de Pablo. Ellos pensaban que tenían el derecho a hacer cuanto quisieran. Miembro de Cristo, el apóstol, advirtiendo en contra del descuido moral, opone la terrible consecuencia de la inmoralidad sexual para el creyente. El unir el cuerpo a una mujer inmoral hace que llegue a ser uno con ella, a someterse a su dominio. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. No esta mujer mundana que anda en el mundo pagando por placeres mundanos, eso es un pecado. En Génesis 39:12 dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. José se escapó de la mujer del faraón. Así mucha gente debería escaparse de todo esto pecado. Mira, por eso Pablo exhorta a los creyentes a que huyan de la fornicación. El empleo del tiempo presente aquí indica que el creyente debe huir repentinamente de la fornicación, como hizo José. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en vosotros. Dice la palabra, donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre el ser que le pertenece. Debido a que el Espíritu vive en el creyente y éste le pertenece a Dios, su cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamiento, deseo, acciones, películas, libros o revistas inmorales. Más bien debe vivir de manera que glorifique y agrada a Dios en el cuerpo, como nos lo dice en el verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahí no habla todo este texto bíblico. La respuesta de Pablo a las preguntas hechas por la iglesia de Corintios con respecto a la relación matrimonial. Sus instrucciones deben leerse a la luz 26, como nos lo dice claro. Nos está hablando claramente, debemos huir del pecado. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, la esperaba un tiempo de crisis y de persecución los primeros creyentes en esa situación. Mantener en buen estado la relación matrimonial hubiera sido difícil. No habla que el marido cumpla con el deber de su mujer. ¿Qué no dice? Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiera adultera. En 1 Corintios 14:37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los que os escribo son mandamientos del Señor. 1 de Pedro 3:1-2 dice: debemos deberes conyugales. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestro marido, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, dando ejemplo para que las otras vean lo que Dios hace en ustedes. Son cosas muy hermosas. Sino con la
separación fuera del divorcio legal. Es posible que Pablo, la vida física espiritual del otro cónyuge y de los hijos en tales condiciones, tal vez sea considerable que uno de los cónyuges abandone el hogar antes que haga una muerte. A veces ocurren casos donde el hombre mata a la mujer o la mujer mata al hombre y eso a Dios no le agrada. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Aleluya. El Señor no habla a través de su palabra. No está hablando claramente cómo debe vivir el creyente, apartado del pecado, de la maldad, de la injusticia. Porque esto no lleva a condenación, hermano. Los que disfrutan de este mundo. Esta es una época en que todas las cosas del mundo están precipitándose hacia el fin. Por esa razón la vida en este mundo no debería ser el supremo interés del creyente. Debe preocuparse más que nada por su hogar celestial. Hebreo 11, 13, 16 dice, conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido la prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si no hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque le ha preparado una ciudad celestial. Lucas 10:19 dice, mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño. Amén. Ha sido largo el mensaje. Dios le bendiga a los que lo reciben. Sea la paz de Cristo con ustedes. Dios me manda a hablar su palabra. Aquellos que viven en la inmoralidad, dividiendo, hermanos que han destruido la fe en la iglesia con falsedad, engaño y haciéndose pasar por siervo, pero siendo lobos rapaces. Que Dios me lo bendiga. Todo mi perdón y el saludo para ustedes en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.